retomamos. Vero, planteabas... Claro, en el bloque yo creo anterior. que son muy racionales todos los planteos, porque además tenemos que tener en cuenta que se hace desde un lugar que es el lugar científico y desde un lugar que es una realidad distinta a la de Montevideo. Usted ponía un ejemplo hoy, bueno, ¿qué pasó con 33? ¿Qué pasó con los focos que de algún modo se trataron de aislar y que las personas no se trasladaran y que no llegaran nuevas personas a esos departamentos? Es distinto si la situación se diera a la inversa, porque Montevideo tiene una estructura de salud y de profesionales que puede resistir determinadas situaciones que ustedes no tienen. Totalmente. Entonces Totalmente. me parece que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? No están viniendo de Maldonado a Montevideo, estamos yendo hacia el este muchas personas. Y eso es una de las preocupaciones grandes que nos trasladan obviamente nuestros colegas, sobre todo los CTIstas. Es lo que más nos hacen hincapié. Por favor digan, por favor transmitan. Porque si bien Maldonado no es de los peores lugares con respecto a las famosas camas, que todo el mundo mire las camas y los respiradores y demás, que yo siempre digo, un poco gráfico, que no es lo que más me preocupa, pues llegado el momento de gravedad extrema, nadie de alguna manera se va a atender a todo el mundo. Así haya que ponerlo en el centro de convenciones o en el campus o en el Antel Arena. Digo, nadie va a quedar como pasó las imágenes que veíamos de Ecuador, que había gente en la vereda. Pero, y ojalá no lleguemos a eso, obviamente. Pero la realidad es de que el recurso humano es el que nos preocupa. Porque si bien tenemos CTI, equipamientos, el recurso humano es el mismo que hay en el hospital, en el Mautone, en la asistencial médica. Donde caiga uno o dos de la asistencial o del Mautone, va a disminuir en los otros lugares. Entonces, eso es lo que nos preocupa, aparte de las camas y de los respiradores. Es importante, porque muchas veces se piensa que las camas de STI, bueno, pero a ver, la persona que va con COVID, es muy poco probable que esa persona se enferme con tal gravedad de que termine internado, ¿no? Creo que es un 1% de los casos, que termine internado en CTI, bueno, en todo caso volverá con los síntomas a Montevideo y se verá. Pero estamos hablando de lo que queda en el departamento. Y sobre todo el tema del personal de salud. Yo lo que siempre digo, podremos estar toda la tarde acá hablando, discutiendo, haciendo planteo, pero la realidad concreta, objetiva, que esto se mide entre contagiados y fallecidos. Y hoy la realidad es que hay 154 contagiados en el departamento y tenemos un promedio de 10 fallecidos por día. ¿Podemos ver la gráfica de evolución? Unos 10 fallecidos por día en el país. Esta gráfica lo que demostraba un poco era justamente cómo veníamos medianamente estable hasta el 26 de septiembre y a partir del 26 de septiembre pega el pico exponencial y que no ha parado. Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué ha pasado que de alguna manera se despega esa gráfica? Y es clarísimo, mire, tengo anotado acá, por más que no lo quieran reconocer, y acá no es un tema, porque ya sé que voy a empezar a decir esto y van a salir a pegar a de qué sector soy, de qué partido soy, a quién le respondo. Acá el único enemigo que tenemos es el COVID-19. Hable tranquila, doctor. Le muestro, el 27 de septiembre, marcha de diversidad. 27 de septiembre, las elecciones departamentales. 5 de octubre, FUCBAN. 8 de octubre, Sindicato de los Industriales. 13 de octubre, trabajadores mar y portuarios. 14 de octubre, trabajadores de la salud pública. 15 de octubre, trabajadores de ANCAP. 1 de noviembre, Plaza Sereñe. 7 de noviembre, racismo y represión. 25 de noviembre, contra la ley fascista, el día contra la violencia a la mujer. En diciembre, marcha intersocial contra la LUC. No estoy en contra de los motivos de cada una de estas movilizaciones. Lo que es claro, porque lo muestra la gráfica esa, es que empezaron a aumentar los casos. ¿Y el por qué? Porque uno que veía las fotos desde el interior, veíamos de que no se estaban cumpliendo con lo que nos pedían los expertos. El distanciamiento, el tapaboca, los cuidados pertinentes para que no pasara lo que pasó. Pero es ahí tengo que decirle, doctor, o retrucarle con... El GACH nunca dijo o responsabilizó de alguna manera a las marchas y a las manifestaciones populares como el origen de los brotes. Sí, no sé si lo han preguntado. A mí me gustaría preguntarle al GACH a ver si ellos consideran de que eso no es así, de que se haya disparado por el tema de todas esas movilizaciones. Pero bueno, no es que haya sido responsabilidad directa. Que hubo elecciones departamentales también. Sí, en las elecciones municipales y que movilizaron muchísima gente. Ahora, yo te pongo otro ejemplo. ¿Por qué en el Sindicato de la Construcción, que moviliza muchísima gente en todo el país y prácticamente no ha habido ningún caso? El otro día lo hablaba con gente conocida, es más, tengo un conocido directo, amigo, que es el dueño de Norte Construcciones, de Boy,
y me decía, Jorge, no hemos tenido ningún caso en la empresa. ¿Por qué? Porque cumplimos a rajatabla los protocolos y somos muy celosos de hacer cumplir los protocolos. Inclusive el propio sindicato de los trabajadores de la construcción también son muy celosos de cumplir. Eso que demuestra que cuando se cumplen los protocolos no hay el pico de contagio. No se cumplen los protocolos y corremos el riesgo que estamos cumpliendo. Sí. Eso El es otro claro. día, no me acuerdo quién era el invitado, pero que se ofendió. No sé si no fue ante algo que dijiste vos, de que en las marchas... No creo. De que en las marchas no todo el mundo estaba con las tapabocas. La discusión con Ripoll. Sí. Con Valeria. Bueno, eso en realidad no lo habrá dicho el Gach, pero el propio Salinas sí dio a entender como que las marchas habían Pero- tenido... Y no es para responsabilizar, No, sigue está bien, insistiendo, está porque bien. uno empieza a decir, porque es contra de determinado sector político. No, entendámonos, esto es un enemigo común que tenemos Esto todos es, los uruguayos. lo está diciendo, quiero creer, con la imagen de las aglomeraciones en el este en mente. Exacto. Claro, pero además Bien. las marchas en realidad reflejaron en Montevideo un momento que fue de afloje de toda la población, o de Totalmente. gran parte de la población. Que O sea, pensamos no- ya había pasado. Creo acá que, había- creo que no es que, bueno, de la marcha de la diversidad surgió un brote y entonces No, no, tantos no. casos. No, No. esa imagen lo que nos hizo ver es que habíamos aflojado, que una parte de la población había aflojado y entendía que estaban dadas las condiciones sanitarias para hacer ese tipo de movilización. Creo que fue Tal una cual. especie de síntoma de lo Tal que nos cual, estaba tal sucediendo. cual, sin ver que realmente no estaba pasando el peligro. Que es y que hacer distinto ese que tipo de decir, cosas señores, nos ponía estos en riesgo fenómenos a son los que todos, ocasionaron esta realidad que tenemos hoy. Creo que no es lo que usted está diciendo. Está, perfecto. A ver, No, ¿qué- yo, con respecto al planteo que hacen, una sola pregunta, si tomaron en cuenta las disposiciones constitucionales que hablan de la libertad de circulación. Es decir, Nos lo han planteado eso. Porque bastante lío hubo con la el reglamentación 38. del artículo 38 por las aglomeraciones. Digo, para impedir, porque de alguna manera es impedir, si no cumplís con determinados requisitos, ingresar al departamento, supongo que tiene que haber algún impedimento, tiene que haber una ley o un Yo decreto. no soy constitucionalista, ni mucho menos conocedor de las leyes. Yo soy simplemente hago un planteo desde el punto de vista médico, que Sí, es lo sí, que sí, me está preocupa. claro. desde Se el punto de arreglen vista los de salud. entendidos después, Ahora, claro. si hay que llegar a hacer algún planteo, para algo están los diputados de los departamentos. Y bueno, se habrá que reunirse con ellos y hacer los planteos pertinentes para asegurar de que no tener el riesgo de no llegar o el riesgo de decir, bueno, hacemos los controles, empezamos a controlar, encontramos a alguien positivo y que, no, está bien, sigo No, igual porque para adelante. yo me imagino que para los controles, porque a mí ya me pasó, para entrar a Nueva Palmira en determinado momento estaba el ejército y te tomaban la fiebre y te y preguntaban lo que los hacían- autos tenían que pasar por la por alfombra, la alfombra y te desinfectante, preguntaban a ¿te dónde acordás? ibas. Todo, hasta ahí está todo bárbaro. La exigencia del PCR, que en definitiva supone un costo, que lo tenés que llevar hecho o algo, supone un costo, me parece que eso es que podría ser, no sé, me imagino ahora pensando si lo habían evaluado, ahora la pregunta. No, si- sí, digo, está sobre la podría mesa, ser por una eso le digo, limitante. para tratar en caso de que podamos tener la oportunidad de discutirlo, bueno, cómo se plantea y cómo se haría y de qué manera para justamente que no pase eso. De Tal que vez de los alguna propios forma empresarios de la industria turística hagan un fondo y financien esos... No sé, lo Ahora, planteó es lo que- ustedes. Ahora, creo que pero usted anterior. ve ambiente realmente, porque cuando nosotros desde acá lo escuchamos a ustedes, después escuchamos al intendente, escuchamos a los operadores, realmente es como difícil ver que esto puede compatibilizar, porque su mirada es una mirada de lo que debería ser. Sí. La mirada del intendente es, bueno, la mirada de lo que trata de que sea una temporada más o menos. Pero es que bueno, no es incompatible. Nosotros también queremos la misma visión del intendente de que sea una temporada brillante. Se entiende, y que haya gente. pero nos referimos a, Lo que bueno, queremos que es esto Contralor, baje a tierra y más que se seguridad. pueda Y llevar bueno, ojalá adelante yo en pocos escuchaba días. cuando ustedes decían al principio, hoy con el sindicato de transporte y bueno, ojalá que esto sirva de nexo o de alguna manera de ayudar a juntar las partes. Yo le hago lo mismo, le traslado lo mismo. Ojalá que a través de este programa pueda servir a alguien que lo esté viendo y que le llegue al intendente que nosotros por lo no menos que somos los el integren enemigo. al SECOED sería Nosotros lo lo que queremos es participar y sumarnos a colaborar algo que garantice la seguridad del departamento. Esa misma seguridad que él está también preocupado desde el punto de vista turístico. Claro. Yo te hago una pregunta. ¿Qué En vez de pasa? verse como un palo en la rueda, que se vea como un elemento Exacto, más de colaboración. no somos el enemigo. ¿Qué pasa si mañana, que esperemos que en algún momento se abra la frontera, empieza a venir ese argentino que viene hisopado de que sale, hace cuarentena cuando llega, porque eso es lo que está hoy vigente de reglamentación, y se le exige un nuevo hisopado cuando salga después de hacer la cuarentena? A esa persona la estamos trayendo totalmente segura a un lugar
que la estamos exponiendo los propios uruguayos a no tanta seguridad, porque los propios uruguayos de una zona roja a una zona que no es roja van y vienen como perico por su Ahora, casa. doctor, ¿no ha hablado con Antía? Estamos hablando de un departamento que usted levanta el teléfono o Antía levanta el la teléfono. presidenta de la Unión Médica de Maldonado ha intentado contactarse con él, ya les digo, fue la respuesta por escrito y ha habido comunicación por parte de la presidenta de FEMI. ¿Y cuál fue la respuesta por escrito? escrito, perdón? De la respuesta por escrito a lo que se planteó al SECOED. Hizo una respuesta por escrito en la cual, bueno, sí, fueron tomados en conocimiento de la medida, pero Fue más una nada. respuesta formal, no hubo un Exacto. diálogo No, de no, Gracias, cierta usted cercanía. nos llame que lo llamamos, fue eso. Exacto. ¿Y qué opinión tienen con respecto a la medida que se toma desde el Ejecutivo de abrir esa perilla y otorgar 2 horas más en los restaurantes? Es que a nosotros eso nos parece bien. Mire, es más, el día antes de que el presidente saliera a manifestarse, nosotros internamente un poco habíamos discutido porque nos habían llamado desde una de las integrantes del área gastronómica a ver de la Unión Médica si veíamos con buenos ojos ese planteo de ellos. Y la realidad es que sí, porque si es alguien que cumple a rajatabla todos los protocolos y se preocupan y realmente hacen un seguimiento, es la parte gastronómica. Porque no hay nadie que entre que si no está con tapaboca, las mesas están con el distanciamiento que tienen que tener, el lavado de manos, o sea, que cumplen a rajatabla. No pasa por ahí el riesgo de la contaminación. Es más, hasta le planteamos la posibilidad que si estaba la opción esta de hacer los test rápidos, si había alguna posibilidad o lo veían mal de que pudiéramos hacer controles al ingreso de los distintos locales gastronómicos. Y nos dijeron que, bueno, que era una manera también de poder ayudar a esa seguridad que todos queremos para el balneario, ¿verdad? Tengo que leer un mensaje porque me parece que es de orden. Doctor, pero es a usted, pero creo que es a todos, porque incluso yo también creo que dije algo al respecto. No es los montevideanos en general cuando se habló del incumplimiento de los protocolos y que por eso estamos en dijimos zona la mayoría. rosa. No, está bien. Rosa, no, roja, perdón. Dice, los que no se cuidaron, porque llevo 10 meses encerrado, hasta las fiestas pasé solo. Y sí, obviamente, por eso... A veces pagan justo por pecadores, ¿no? sí, exactamente, ¿no? Y por eso el llamado a ser lo más empáticos posible para con el que se cuida, para con el que perdió el trabajo, para con, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasa con los turistas de fin de semana? Los que hacen base a Montevideo, van y vienen a distintos lugares del este. Y bueno, eso es algo que va a haber que poner sobre la mesa en la medida que se pueda llevar adelante. Porque, ojo, lo ideal obviamente que es el 100%. Va a ser imposible hacerlo al 100%. Habrá que ver de alguna manera hacer algo aleatorio que de alguna forma podamos captar a la mayor cantidad posible. Y habrá que ver si los controles hay que hacérselos cada vez que ingresen o salen del departamento, como se hacían los controles que cuando usted iba y salía y pasaba por la ruta 8 y salía de 33 de Cerro Largo, lo controlaban cada vez que pasaba. Y es por Montevideo, pero el hay PCR, lugares yo que te son pregunto el embudo. análisis. El primer peaje es un embudo. No, ahí. pero yo no te Pero digo el que PCR me toca hacer un PCR todos los viernes. No, pues nosotros no estamos planteando el PCR, estamos planteando un test rápido. El rápido. que es más, Todos los más viernes el barato, test rápido. Y obviamente 15 que es mucho más, más rápido de tener el resultado. Pero bueno, habrá que ver cómo Pero ¿y se quién lo implementa la financiaría logística. eso? Digo. Porque eso tiene un costo. El PCR, por lo que nos han dicho, tiene el test rápido andan en el torno de los 15 a 20 dólares cada determinación. Obviamente Ahora, que es el costo, que es lo que decimos que nosotros tendremos que ver en la medida que tengamos viabilidad de cómo lo implementamos y cómo podemos costearlo entre todos. Sin ir más lejos, el peaje, que nos cobran 140 pesos, ¿no pueden poner algo, Ahora, si se llega a decir que sí, como para poder ayudar a implementar los controles de seguridad? Ahora, en salud para el respecto a eso, departamento? el ministro Salinas ha dicho que sería como una suerte, o al menos así interpreté yo, como una suerte de recursos que estaríamos desperdiciando, porque sería un control... como aleatorio. Exacto. Y bueno, Pasan yo le 200 contestaría, personas, si es bueno, esa ¿por qué usaríamos yo esos le recursos contestaría, allí? si eso es ¿cómo fue que me dijo? Que diera No, esto es una interpretación que yo hago, tengo por ahí las palabras textuales. Habló de que en realidad no tendría mucho sentido testear masivamente si no tenemos allí, bueno, una población de riesgo, como que en Es que definitiva... seríamos pero población de la riesgo población saliendo de la es zona él que vive en roja. Montevideo no es de riesgo. Yo que estoy en Maldonado soy de riesgo. Que me disculpe el ministro, que me disculpe el Papa. Digo, yo que estoy en Maldonado, mis hijos, mi esposa, te puedo asegurar Pero que si no estamos en tenemos riesgo allí, total. No lo tendrá él me porque refiero vive en Montevideo ya lo entre las asume que es el riesgo. Espere, me refiero entre las personas que van. Si Vas a usted armar un tiene lío entre el ministro y el 200 doctor. casos, o tiene 1000 personas que van, bueno, allí la posibilidad de que dentro de esos 1000 tenga casos positivos baja cuando usted en realidad apunta a testear a los que tienen contactos, a los que tienen síntomas. Y bueno, puede y demás. ser una de las formas de ir de alguna manera sectorizando a quién se le hace y a quién no.
puede llegar a ser una opción, de no hacerle al 100%, sino al que tiene Claro, mayor riesgo. bueno, cuando o usted por habla de ejemplo, peaje, a eso él y se poder- refería, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Marguerite, ¿no? Se supone que trabaja todos los días acá y las medidas sanitarias de la empresa son la tomada de temperatura, Y al lavado de mano a la entrada. el lavado de mano a la entrada. Bueno, no debería dar positivo. Se supone que no, y si él se controla después y él cumple con todos los requerimientos, no Entonces, debería pues, no estar. podría articularse con gente que tiene determinado tipo de trabajo en determinado tipo de empresa, porque hay gente que por ahí no está trabajando, entonces sí, ahí aplicaría más porque no tiene ninguna medida cotidiana, que capaz que es asintomático y no lo sabe. Claro. Para que no sea tan masivo o como planteaba Verónica, ¿no? El riesgo de desperdiciar el recurso. Sí, hay un tema Él de, hay un habló, tema de costos que quiero está claro. ser justa con lo que dijo el ministro, ¿no? Sí. Dice absurdo matemático, porque la gran mayoría dará negativo si usted pone en el peaje, bueno, allí un puesto de Bueno, hisopado. yo le contesto a eso de que tan absurdo no es cuando de 100 casos totalmente aleatorios hubieron 4 positivos. O sea, que tan absurdo no es. No, y los Bueno, números del aumento en el pero allí departamento. usted tiene ahí está gente la que fue respuesta. voluntariamente a hisoparse porque, entre otras cosas, capaz que tenía sospechas, ¿no? Bueno, por eso, hay que ver de qué manera se llega de alguna manera a un No acuerdo es lo para mismo que poder un control ser lo más obligatorio. justo posible y también optimizar los recursos, porque tampoco es que sobre. A eso nos Hay, referimos. hay un tema Claro, hay un sí. tema claro de costos y obviamente no es lo mismo lo que puede pagar una empresa privada que lo que tenemos que pagar todos aportando para el Estado. Pero se sorprenderían la cantidad de empresas en este país que toman test aleatorios a sus Por funcionarios supuesto. una vez por semana. Bueno, acá se ha hecho Una vez por además, semana. en algún momento. Y que está perfecto, es una manera está de bien, tener la claro. seguridad de su personal y, bueno, y en la medida y para todo su entorno, ¿no? Sería lo ideal, También hay obviamente. empresas que están pidiendo hisopado negativo cuando volvés de las vacaciones. El otro día, ya que Y estamos sí, hablando tiene en lógica, confianza, tiene hay lógica. un planteo que me hizo también un colega, que no está tan mal, y es la primera ver. vez que lo tiro al aire, y mirán, capaz que está totalmente demencial. ¿Vieron cuando hacen los censos? Sí. ¿Qué pasa cuando hacen los censos? Hasta que no pasa el que censa, no puede salir de su casa. La única forma real que se tendría de tener la fotografía de cuál es el estado, en este caso de Montevideo, sería hacer tipo cuando se hacen los censos, es decir, tener a todo el mundo en su casa, no salgan y salir a hisopar al 100% de esa zona roja. Obviamente que estamos hablando de costos, de cómo se haría, de cómo se implementaría, un montón de peros que siempre hay. Pero que no es imposible de poderlo intentar lograr, no sería imposible. Y eso sería la foto real entre los que están con COVID reales y los que están portadores y que no lo saben. Porque ahí los detectarías a todos. A partir de ahí sería la única forma de bajar realmente la curva. Bajamos totalmente la curva. ¿Por qué? Porque los tenemos a todos la fotografía del momento entre los portadores sanos que no sabían y los que están afectados. Y a partir de ahí, hay capacidad para procesar, bueno, para eso es lo que, no por eso digo, solamente... la idea está bárbara. Habría que ver después cómo se puede llegar a implementar. En alguna parte obviamente, del los mundo costos, se hizo. ¿no? Capaz que Y acá menos en Uruguay. ambicioso es lo que propone la Hoy me Unión de mandaron Médicos, mensajes ¿no? de una población de polémica 30.000 habitantes que hicieron Las camas de ese tipo digamos, de controles para poder tener bien aséptica la comunidad. Pero recuerden Tenemos que ir cerrando. Sí, ¿cuántas camas de CTI hay? Porque Antía Hoy dijo, en sí, no Antía hay. dijo 60 y usted dice que no. No hay 60. Se lo Antía- digo acá y a todo el mundo. Antía no dijo la verdad, lo informaron mal. Bueno, supongo que le habrán informado mal, o salvo que él sepa que van a abrir más camas de las que nosotros sabemos Igual que el están problema funcionando. ya lo explicó, no es Hoy la en- cama, No, sino porque el le personal, ¿no? pusieron en un comunicado, pusieron que como que había un intento de minimizar el tema de la pandemia. Y bueno, no bueno, sé lo si pusieron en hay, comunicado. si hay intento o no. Yo lo que digo es que la realidad es que tenemos 30 camas en total entre lo público y lo privado. Y tenemos un potencial de crecimiento de camas que hoy están en intermedio para transformarlas en CTI en una de las instituciones privadas y en la parte pública que aparentemente estarían para abrir unas 6 a 7 camas más. Bien. Y eso se cumple, estaríamos pasando de 30 camas a 46 camas. Y ese sería el tope de camas 60 que tendría... 60 no. Tenemos que despedirnos. Gracias por haber venido No, a gracias explicar a un ustedes. poco el alcance de esta propuesta, quitarle los mitos que estaban de alguna manera ensombreciendo la cosa. Gracias, doctor. Usted tendría que hisoparse ahora para volver a... Sí, la verdad que sí. Uno cortito de eso. Sí, porque todavía hay una zona cortito. roja para volver a una Por zona- eso, sí. En fin. Bueno, vamos a ver. Es verdad que está planteado o surge a la luz, digamos,
en un momento en que ya arrancó la cosa y que sabemos que además las temporadas son tan cortitas. A fin de enero ya no va nadie al este, por lo menos pensando en Punta del Este sabemos cómo funciona, lamentablemente, ¿no? Bueno, ojo que si abren la frontera, capaz que tenemos el corrimiento de temporada que no tuvimos al inicio, ¿no? Ah, Ahí podemos llegar a tener... bueno, pero como usted mismo dice, Pero eso más viene seguro, mucho más sí, sí, seguro. más seguro, Eso le- totalmente, Exacto. totalmente. Bueno, doctor, que tenga un buen fin de semana. Muchísimas gracias, Gracias a por ustedes haber y venido. gracias por permitir y difundir la idea y realmente entenderla, que eso es lo que nos deja más tranquilos, que no estamos solos. Gracias por ayudarnos a difundirla y que es viable y posible. Está en la voluntad de cada uno de los que tenemos posibilidades, de los que tienen sobre todo posibilidades de decisión para ver si se concreta o no. Pero lo que queremos es llevar tranquilidad y seguridad al turista y al que vive en el departamento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un buen fin de semana a todos. Chao, chao, hasta el lunes.